Nuestra historia comienza en lo que se suponía que era solo otro momento en la larga historia de la observación cósmica. La humanidad siempre ha estado cautivada por los visitantes del vacío interestelar, esos raros viajeros que pasan por nuestro vecindario celestial. Los astrónomos que seguían el objeto designado 3I Atlas creyeron inicialmente que no sería diferente. Sus modelos predecían un sobrevuelo rutinario, un encuentro breve pero brillante con un errante de una estrella lejana, destinado a pasar por nuestro sistema antes de desaparecer de nuevo en la infinita oscuridad. Pero los eventos que ocurrieron cerca del planeta Marte han hecho añicos todo modelo científico. Han desafiado nuestras suposiciones más fundamentales sobre el universo y algunos susurran, quizás las mismas leyes de la física que consideramos absolutas. Por primera vez en toda la historia humana, un objeto del espacio interestelar no se ha comportado como una roca muerta, sino como algo con voluntad propia, algo que parecía estar vivo, o mucho más inquietante, algo bajo control inteligente. Al principio, nada en su aproximación parecía fuera de lo común. 3I Atlas seguía una trayectoria predecible, acercándose al planeta rojo a una velocidad asombrosa. Viajaba aproximadamente 130.000 millas por hora, una velocidad tan inmensa que podría circunnavegar nuestro propio planeta Tierra 5 veces en un solo minuto. El pronóstico establecido era claro: pasaría por Marte, brindando a los científicos una oportunidad sin precedentes para estudiar un objeto interestelar a corta distancia. Entonces sucedió lo imposible. Sin ninguna advertencia, sin ninguna influencia gravitacional precedente o causa predecible, 3I Atlas comenzó a desacelerar. No fue un cambio sutil, ni una corrección de rumbo menor. En un periodo de solo unas pocas horas, el objeto se deshizo de casi todo su impulso. Fue como si una mano colosal e invisible se hubiera extendido desde el vacío y lo hubiera agarrado. El objeto disminuyó la velocidad, se detuvo casi por completo en relación con Marte, y luego, con una precisión que solo puede describirse como elegante, se estableció en una órbita perfectamente estable alrededor del planeta. La cantidad de energía necesaria para ejecutar tal maniobra es difícil de comprender. Detener un objeto de su masa estimada desde una velocidad interestelar tan alta requeriría más potencia de la que toda la humanidad ha producido colectivamente en toda su historia. Demandaría más energía de la que podrían generar todos los reactores nucleares de la Tierra operando a plena capacidad de forma continua durante muchos años. Simplemente, no existe ningún fenómeno natural conocido que pueda explicar esto. Los cometas no aplican los frenos repentinamente en medio de su trayectoria de vuelo. Los asteroides no se insertan, con la precisión de un cirujano, en una órbita planetaria. Lo que fuera 3I Atlas no se comportaba como ningún cuerpo celeste jamás registrado o teorizado por la ciencia. Actuaba como algo completamente diferente. En todo el mundo, los científicos y las agencias espaciales se apresuraron a procesar los datos entrantes, a encontrarle algún sentido a lo que estaban presenciando. Desde la Agencia Espacial Europea hasta Roscosmos, desde observatorios independientes hasta el propio laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, todos los instrumentos disponibles apuntaban a Marte. Los datos fueron verificados, cotejados y confirmados. Lo que todos esperaban que fuera un fallo de un sensor o una mala interpretación de las cifras resultó ser la cruda realidad. No había sido un error. El objeto había realizado una desaceleración controlada y propulsada. Parecía haber utilizado una forma de empuje sostenido durante varias horas para alcanzar su nueva posición. Durante esta maniobra de frenado, instrumentos sensibles detectaron emisiones intensas y enfocadas de luz blanco-azulada. Estas emisiones no irradiaban de todo el objeto, sino de puntos específicos y distintos a lo largo de su superficie. No era el reflejo suave y difuso de la luz solar rebotando en el hielo o en una superficie polvorienta. Eran ráfagas de energía concentradas y rítmicas, casi como el disparo perfectamente sincronizado de motores avanzados. Las implicaciones de este descubrimiento fueron asombrosas. Para que cualquier objeto pudiera frenar desde velocidades interestelares, requeriría un sistema de propulsión mucho más allá de cualquier cosa que la ciencia humana haya concebido siquiera en teoría. Los cálculos preliminares sugerían que las velocidades de escape de este sistema de propulsión tendrían que aproximarse al 10% de la velocidad de la luz.
Un sistema así operaría con principios físicos que nos son completamente desconocidos. Una tecnología como esa podría atravesar nuestro sistema solar entero en cuestión de días, no los meses o años que tardan nuestras sondas actuales. Haría realidad los viajes interestelares, reescribiría los límites conocidos de la exploración o de la aniquilación. Pero había otro detalle, un hecho quizás aún más inquietante para los ingenieros y físicos que estudiaban los datos. La eficiencia de esta maniobra fue, según nuestros estándares, perfecta. Normalmente, una desaceleración de esa magnitud, quemando tanta energía, generaría una inmensa cantidad de calor residual. Sería visible como un destello brillante a través de múltiples longitudes de onda del espectro electromagnético. Sin embargo, los telescopios infrarrojos apuntados a 3I Atlas no registraron casi nada. El objeto permaneció frío, con una temperatura superficial solo unos pocos grados más cálida que el casi cero absoluto del espacio profundo que lo rodeaba. Esto significaba que su sistema de propulsión estaba convirtiendo prácticamente el 100% de su energía de entrada directamente en movimiento. No desperdiciaba casi nada en forma de calor. Para la comunidad científica, esto no era solo tecnología avanzada, era una demostración de un dominio de la energía y la física que roza la perfección. Era una señal clara e innegable de una inteligencia muy superior a la nuestra. Una vez que estableció su órbita estable, 3I Atlas no se quedó inactivo. Comenzó a comportarse como una máquina con un propósito claro y definido. Observaciones de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte y otros satélites en órbita marciana detectaron potentes ráfagas de actividad electromagnética que irradiaban del objeto. Estas emisiones no eran estática aleatoria, eran patrones estructurados y complejos. El análisis pronto reveló una regularidad escalofriante y metódica en estos pulsos. Eran barridos sistemáticos, moviéndose a través de la superficie marciana en formaciones precisas y geométricas. En el transcurso de solo 12 horas, 3I Atlas había escaneado todo el planeta. Los patrones de energía sugerían el uso de un sistema de radar de penetración terrestre de alta potencia, capaz de mapear estructuras geológicas varios kilómetros por debajo de la desolada corteza marciana. Estos escaneos no fueron indiscriminados, estaban altamente enfocados en regiones específicas del planeta, áreas que durante mucho tiempo han sido de intenso interés para los científicos planetarios aquí en la Tierra. Los escaneos se concentraron en la meseta de Sidonia, la ubicación de la famosa y controvertida formación de la cara de Marte. Mapearon meticulosamente Valles Marineris, el vasto sistema de cañones que empequeñece a nuestro propio Gran Cañón. También se dirigieron a áreas donde el propio radar orbital de la NASA había indicado previamente la presencia de antiguos flujos de agua o depósitos significativos de hielo enterrado. Era como si 3I Atlas supiera exactamente dónde buscar, apuntando a los mismos lugares que han desconcertado e intrigado a la humanidad durante décadas. Tras el escaneo exhaustivo, algo aún más extraño comenzó a ocurrir. El objeto principal comenzó a desplegar objetos secundarios más pequeños, enviándolos hacia la superficie marciana. Durante un periodo de 2 días, se observó que un total de al menos 23 módulos separados se desprendían de la estructura principal. Cada uno comenzó un descenso controlado hacia una ubicación cuidadosamente seleccionada en el planeta de abajo. Los lugares de aterrizaje no fueron aleatorios. Algunos de los módulos se dirigieron a los casquetes polares, mientras que otros descendieron cerca de los lugares donde se sospechaba que había depósitos de agua subterránea. En un movimiento particularmente audaz, 3 de los módulos parecieron descender dentro del rango visual directo del propio rover Perseverance de la NASA, que estaba activo en la superficie. Cada descenso fue deliberado, medido y perfectamente controlado. Y entonces, tan rápida y misteriosamente como aparecieron, cada uno de esos 23 objetos desapareció de toda forma de detección. Sus firmas térmicas se desvanecieron. Los retornos de radar de sus posiciones se extinguieron en la nada. Los módulos de aterrizaje, o sondas, o lo que fueran, simplemente se habían ido. Solo había unas pocas posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. O se habían enterrado profundamente bajo el suelo marciano, o habían activado alguna forma de tecnología de camuflaje activo, o simplemente habían dejado de emitir cualquier forma detectable de energía.
Un ingeniero senior de la NASA, en una comunicación interna filtrada, describió la situación sin rodeos. Dijo que era como si Marte se los hubiera tragado. Cuando los controladores de la misión del rover Curiosity lo redirigieron para viajar hacia uno de los sitios de aterrizaje confirmados, no encontró absolutamente nada. No había cráter de impacto, no había campo de escombros, ni siquiera había una perturbación discernible en el fino polvo rojo que cubre el planeta. Para la comunidad científica internacional, la situación había pasado oficialmente de ser un profundo misterio al territorio de una pesadilla en vigilia. El planeta Marte, nuestro vecino, ahora albergaba al menos 23 objetos de origen desconocido, pero probablemente artificial, y la humanidad no poseía medios para verlos, estudiarlos o siquiera confirmar sus ubicaciones precisas. Cada instrumento que teníamos, desde telescopios ópticos hasta cámaras térmicas y sofisticados sistemas de radar, resultó ser completamente inútil. La única constante era el propio 3I Atlas. Permanecía en su órbita silenciosa y estable, un centinela enigmático. Continuaba emitiendo patrones electromagnéticos débiles y estructurados, que los analistas creían que eran señales de comunicación o intercambio de datos con sus contrapartes invisiblemente desplegadas en la superficie de abajo. Ante este misterio sin precedentes y profundamente desconcertante, la NASA tomó una decisión controvertida e histórica. La agencia decidió intentar el contacto directo. Utilizando las inmensas antenas de radiotelescopio de la red del espacio profundo, los científicos compusieron y transmitieron un mensaje. No era un mensaje en ningún lenguaje humano, sino en el lenguaje universal de las matemáticas. La transmisión estaba compuesta por secuencias matemáticas fundamentales, números primos y pruebas geométricas, símbolos destinados a ser una representación universal de la inteligencia. Era un mensaje modelado en aquellos enviados previamente por la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI, pero esta vez había una certeza casi absoluta de que algo inteligente estaba realmente allí para recibirlo. Durante más de un día completo, solo hubo silencio. Las débiles emisiones de fondo de 3I Atlas continuaron, pero no hubo una respuesta discernible. Entonces, sin previo aviso, el objeto respondió. El cambio en su señal fue inmediato y absolutamente inequívoco. Las emisiones del objeto pasaron de lo que parecía ser ruido pasivo a patrones altamente estructurados y evolutivos de una complejidad increíble. Al principio, simplemente reflejó la transmisión de la Tierra, repitió las secuencias de números primos, replicó las formas geométricas básicas, pero luego las señales comenzaron a volverse exponencialmente más complejas. Empezó a completar las ecuaciones matemáticas que la Tierra había enviado. Luego introdujo ecuaciones completamente nuevas y más avanzadas, como si no solo estuviera acusando recibo del mensaje, sino continuando la conversación. No era una mera confirmación de recepción, era una respuesta, y se sentía mucho como una prueba. Matemáticos y criptógrafos de todo el mundo trabajaron frenéticamente, en un estado de excitación y temor a la vez, para decodificar los complejos patrones. Rápidamente descubrieron que las respuestas del objeto incorporaban principios y marcos matemáticos que estaban mucho más allá de la comprensión humana actual. Las señales insinuaban una comprensión de la física y las matemáticas de dimensiones superiores sobre las que nuestra propia ciencia apenas ha comenzado a teorizar. Luego, enterrado dentro de los flujos de datos matemáticos, llegó algo aún más asombroso. Los investigadores descubrieron que ciertas secuencias, al ser traducidas a través de algoritmos de imagen avanzados, producían mapas tridimensionales claros. El primero de estos mapas parecía representar un sistema estelar. No era nuestro propio sistema solar, sino otro, ubicado en una parte distante de la galaxia. El mapa era increíblemente detallado, mostrando órbitas planetarias, las coordenadas de su estrella y lo que parecían inconfundiblemente estructuras artificiales masivas en órbita alrededor de uno de los planetas. Si la interpretación era correcta, 3I Atlas le estaba mostrando a la humanidad precisamente de dónde venía. Pero no todas las imágenes decodificadas fueron una fuente de asombro científico. Una de las secuencias de datos posteriores produjo un mapa de la Tierra misma. Era una representación inquietantemente precisa de nuestro mundo natal, detallando continentes, costas e incluso las firmas lumínicas de las principales redes de ciudades. Algunos de los fotogramas de esta secuencia
parecían resaltar puntos específicos en la superficie de la Tierra. Cuando estos puntos fueron cotejados, surgió un patrón escalofriante. Las ubicaciones resaltadas coincidían con instalaciones militares conocidas, centros de comunicación globales e importantes centros de investigación científica. Ya fuera un acto intencional o una coincidencia sorprendente, la implicación era profundamente perturbadora. 3I Atlas, o quienquiera que lo haya enviado, nos había estado observando, mapeando y posiblemente incluso estudiando mucho antes de su llegada a nuestro sistema solar. A medida que continuaba el frenético análisis de las transmisiones, la situación se volvió aún más alarmante. Especialistas en mecánica orbital, al reexaminar los datos de la trayectoria, hicieron un descubrimiento revolucionario. La órbita actual del objeto alrededor de Marte no era permanente. Su posición y velocidad estaban perfectamente alineadas para una maniobra de asistencia gravitatoria. Estaba usando la atracción gravitacional del planeta como una onda, una técnica para alterar su curso y ganar velocidad con un gasto mínimo de energía. Según los nuevos cálculos, esta maniobra lo enviaría en un curso directo hacia el sistema solar interior. Los números eran innegables. Podría llegar a las inmediaciones de la Tierra en aproximadamente 6 semanas después de su partida de Marte. La revelación fue repentina y cruda. Marte no había sido el destino final, solo había sido una escala. Esa única pieza de información lo cambió todo. Lo que la humanidad había visto inicialmente como una profunda curiosidad científica, el mayor descubrimiento de la historia, se había transformado ahora en un posible preludio al primer contacto, o quizás un preludio de una invasión. Las agencias de defensa de todo el mundo comenzaron inmediatamente a tratar el objeto como una amenaza posible y creíble. En una demostración sin precedentes de cooperación global, nacida de un sentido compartido de vulnerabilidad, el Comando Espacial de los Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos y la CNSA de China iniciaron protocolos de monitoreo conjuntos. Datos que antes eran clasificados y celosamente guardados, ahora se compartían libremente entre naciones. Se reposicionaron satélites militares. En reuniones secretas celebradas en lugares seguros de todo el mundo, se redactaron planes de contingencia. Por primera vez, las naciones de la Tierra comenzaron a prepararse simultáneamente, tanto para la diplomacia como para la defensa planetaria. Lo que hacía que la situación fuera tan profundamente desconcertante para los planificadores militares era el abrumador desequilibrio de poder. 3I Atlas ya había demostrado capacidades tecnológicas que volvían completamente obsoleta toda la tecnología humana. Podía detener su movimiento desde velocidades interestelares como si fuera trivial. Podía desplegar módulos de precisión sobre la superficie de un planeta entero con una exactitud perfecta y sincronizada. Luego podía hacer que esos módulos fueran completamente invisibles para todas las formas de detección que posee la humanidad, y podía comunicarse a través de los lenguajes universales de las matemáticas y la energía de maneras que trascendían nuestra propia comprensión científica. Si una tecnología de ese nivel se volviera contra la Tierra con intenciones hostiles, no habría absolutamente ninguna defensa efectiva. Un analista senior del Pentágono, en una sesión informativa clasificada, resumió la situación estratégica con una honestidad brutal. Nos han demostrado, dijo, que pueden hacer lo que quieran y que no hay nada que podamos hacer para detenerlos. A medida que pasaban las semanas, la actividad en la órbita marciana comenzó a intensificarse. Las emisiones electromagnéticas de 3I Atlas se hicieron más fuertes y frecuentes. Los observatorios en la Tierra detectaron cambios sutiles en su orientación, como si se estuviera alineando para su trayectoria de partida. Las lecturas de salida de potencia del objeto aumentaron drásticamente. En la superficie, los 23 objetos desplegados, aunque todavía invisibles, parecían estar transmitiendo cantidades masivas de datos de vuelta a la estructura principal en ráfagas sincronizadas. Cada señal apuntaba a una conclusión ineludible. 3I Atlas se estaba preparando para dejar Marte, y su próxima parada éramos nosotros. Tras bastidores, la comunidad científica se enfrascó en un debate intenso y a menudo acalorado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era 3I Atlas un explorador pacífico en busca de conocimiento, o este era un explorador robótico, evaluando un objetivo potencial para una llegada posterior? ¿Era su comportamiento en Marte de naturaleza principalmente científica, arqueológica o militar?
Algunos científicos especularon que su profundo interés en Marte provenía de algo antiguo. Argumentaron que podría estar buscando rastros de una civilización marciana extinta hace mucho tiempo, o quizás incluso evidencia de sus propios orígenes ancestrales. Marte, después de todo, muestra claras evidencias de un pasado con vida. Hace miles de millones de años, el planeta tenía ríos caudalosos, vastos lagos y posiblemente incluso un océano poco profundo. Un evento catastrófico le arrancó su atmósfera, dejándolo como el mundo helado y estéril que vemos hoy. Pero, ¿y si la vida hubiera sobrevivido en las profundidades subterráneas? ¿Y si los escaneos y despliegues de 3I Atlas estuvieran diseñados para encontrarla o para recuperar algo importante que se había dejado atrás? Otros propusieron una teoría más oscura e inquietante. Señalaron que las complejas secuencias matemáticas transmitidas por el objeto incluían lo que algunos criptógrafos interpretaron como un conjunto de coordenadas. Eran latitudes y longitudes específicas correspondientes a regiones en la superficie marciana. Algunas de estas coordenadas se alineaban perfectamente con áreas conocidas por contener extrañas e inexplicables estructuras subsuperficiales, formas geométricas y anomalías térmicas que habían sido detectadas por nuestros propios orbitadores. Para aquellos que se atrevían a considerar la idea, parecía que 3I Atlas no solo estaba escaneando Marte, sino que estaba descubriendo activamente algo que había sido deliberadamente enterrado, una reliquia, una bóveda, o quizás los restos de una civilización que había desaparecido hace eones. Cualquiera que fuera su propósito final en Marte, las implicaciones para la Tierra eran ahora imposibles de ignorar. La humanidad estaba oficialmente en el radar de una inteligencia vastamente superior, una inteligencia que podía atravesar las estrellas, manipular las leyes de la gravedad y comunicarse a través del lenguaje fundamental del universo mismo. Cada intento de nuestros expertos por categorizar a 3I Atlas, etiquetarlo como cometa, sonda, nave o arma, se quedaba irremediablemente corto. Parecía ser todas esas cosas y al mismo tiempo ninguna de ellas. Mientras las agencias internacionales luchaban por formular una respuesta coherente, el público mundial se inquietaba cada vez más. Astrónomos aficionados y observadores del cielo comenzaron a capturar imágenes débiles pero claras de 3I Atlas en órbita alrededor de Marte, alimentando una tormenta de especulaciones y ansiedad en línea. Las teorías se multiplicaban por hora. Algunos estaban convencidos de que era una nave exploradora alienígena. Otros argumentaban que era una sonda automatizada, un centinela solitario dejado por una especie extinta hace mucho tiempo. Una minoría ruidosa insistía en que era un mensajero, una advertencia de algo aún más grande que estaba en camino. Los gobiernos de todo el mundo caminaban por una precaria cuerda floja entre mantener el secreto y proporcionar transparencia. Algunos líderes de inteligencia y militares argumentaban que la verdad completa debería ocultarse al público para evitar el pánico global y el colapso social. Otros, principalmente en la comunidad científica, creían que toda la humanidad tenía el derecho fundamental de saber lo que estaba sucediendo, de prepararse para un futuro que había sido irrevocablemente cambiado. Pero a medida que más datos se filtraban inevitablemente y comenzaban a surgir patrones claros, una verdad se volvió ineludible. Lo que sea que 3I Atlas representara, su llegada no fue aleatoria, sus acciones eran deliberadas. Estaba observando, y pronto estaría aquí. En los últimos días antes de su partida programada de Marte, todos los observatorios importantes de la Tierra y cada telescopio espacial dirigieron su mirada hacia el planeta rojo. Informes de múltiples agencias confirmaron el cese completo de toda actividad de escaneo de la superficie. Se habían recibido las últimas ráfagas de datos de los módulos desplegados. 3I Atlas había completado su trabajo en Marte. Comenzó a reorientarse lenta y deliberadamente, alineando su eje principal para su nueva trayectoria. Las firmas de calor a lo largo de su estructura comenzaron a intensificarse, señalando la activación final de su incomprensible sistema de propulsión. En cuestión de días, rompería la órbita. El mundo contuvo la respiración. Para algunos, este momento representaba el amanecer de una nueva y magnífica era, el comienzo del primer contacto con una civilización más allá de nuestra imaginación más salvaje. Para otros, se veía como el preludio de una amenaza existencial, el mayor peligro que la humanidad había enfrentado jamás. Coaliciones internacionales
formaron apresuradamente fuerzas de tarea especiales para la comunicación, la negociación y, si fuera necesario, la defensa. Los científicos redactaron mensajes de paz y bienvenida. Los militares se prepararon para lo impensable. Las mayores esperanzas de la humanidad y nuestros miedos más profundos colisionaron en una única y compartida realización global. Ya no estábamos solos, y no teníamos absolutamente ningún control sobre lo que sucedería a continuación. Incluso ahora, mientras 3I Atlas hace sus preparativos finales para su viaje hacia la Tierra, el debate continúa con furia. ¿Fue Marte simplemente un campo de pruebas, una demostración de sus increíbles capacidades, o este fue el planeta rojo el verdadero objetivo desde el principio? ¿Fue su presencia aquí un gesto de simple curiosidad, o este fue un movimiento estratégico en un vasto plan cósmico que aún no podemos empezar a comprender? Nadie conoce las respuestas a estas preguntas, pero una cosa es absolutamente cierta. En el lapso de unas pocas semanas, todo ha cambiado. A la humanidad se le ha dado un atisbo de lo inimaginable. Hemos sido testigos de tecnología que desafía nuestra física conocida. Hemos sido contactados por una inteligencia que habla a través del lenguaje del cosmos, y hemos visto evidencia de un poder que podría remodelar nuestra propia comprensión de la existencia. Ya sea que 3I Atlas venga en son de paz o con otro propósito, el profundo silencio del espacio ya no se siente vacío. Se siente como si algo estuviera ahí fuera, escuchando. Y ahora se está acercando.